ganadería, etcétera. Y por lo tanto, todo esto hay que tratar de controlarlo porque la fuente de agua se ha disminuido. No solamente la contaminación difusa, ni controlar, medir el río, sino que también nuestro afluente, la columna de agua que está sobre un sedimento, y ese sedimento puede entregar a la columna de agua ante cambios ambientales, por ejemplo, sales en consideración. Entonces estos estudios se han estado haciendo, y tienen que hacerse para saber el grado de vulnerabilidad y cómo nosotros podemos resguardar nuestras cuencas. Bueno, existen varios modelos, uno de ellos es el manejo integrado de cuencas o gestión global del agua, como le han llamado los franceses, y hoy día es parte importante del manejo en Europa, que tiene varias definiciones desde las técnicas científicas, sociales y hasta en política, dice, porque aquí hay que tomar decisiones de forma descentralizada. ¿Cuál es el objetivo? Evaluar, mantener el equilibrio ecológico o natural de los ecosistemas acuáticos. ¿Por qué? Porque ese equilibrio es un indicador previo antes que no haga un efecto mayor que nosotros no lo podamos revertir. En Chile se ha iniciado el proceso de normas secundarias de calidad de agua desde después de lo que nos dijo la OECD el 2005, pero todavía estamos en ese proceso, son muchas cuencas como ustedes vieron, y lo que busca es preservar el equilibrio natural de los ecosistemas acuáticos, es decir, con un componente ambiental muy desarrollado. ¿Y qué significa eso? Que hay que estudiar, en la cuenca la determinan los márgenes naturales, y hay que ver ahí dentro cuáles son las subcuencas o microcuencas con sus condiciones particulares, qué sistemas productivos tienen, cuáles son más vulnerables, y dónde se ubica un punto de control entonces para hacer ese seguimiento. Los indicadores que se usan son de variadas índoles, desde, por ejemplo, aquí muestro la fauna ística, hay una guía del Ministerio del Medio Ambiente para aplicar y hacer ese estudio, puede ser, también se considera la vegetación ribereña, los macroinvertebrados, por supuesto, todos estos componentes biológicos que sustentan esos ecosistemas acuáticos y que nos van a servir para ver que ese cuerpo de agua está en equilibrio, en intercambio gaseoso con el aire, y que nos permiten entonces hacer algún planning de gestión. Todos los países partieron, incluso los europeos, con una visión sectorial, y la idea de los expertos es ir avanzando hacia una gestión integrada. Nosotros partimos hace como 15 años, yo diría que estamos todavía pegados al límite del primer cuadrito. Bueno, la idea es tener la decisión y ir hacia allá. ¿Y qué es lo que es esto? Esto es una fotografía que se usó en Perú, dice ahí, pero con esta idea de la cuenca. Esto partió hace más de 100 años en un estado en Estados Unidos, donde dejó de drenar el agua en una cuenca, y era porque la forestación que había en la parte alta había sido arrasada. Es decir, este es el ideal de saber dónde no tiene complicación cada sistema productivo, ya sea natural, como bosque, población, industria, etc. Fruticultura, como nosotros tenemos mucha y recorre todo el mundo, que es lo que necesitamos sostener. Aquí solamente un estado de casos nuestro, a la macrozona norte. Este es el equipo que medía cobre, lo instalamos en el río, y también los datos históricos que tiene de medición del río la DGA por ley. Y obviamente una vez que se instala un embalse, por ejemplo, montado sobre el río, inmediatamente el cobre va a bajar porque son metales de tipo pesado que van a precisar se van a acumular dentro del embalse, que también hay que estudiar. Aquí está, por ejemplo, los sulfatos, que yo sé que no alcanzan a ver el detalle, pero lo que quiero explicar es que una vez que en el último tiempo, últimos 20 años, estos aumentan, y este es un componente de la salinidad de las aguas. Aquí un caso, este es el río Elqui, aquí está La Serena, con sus costas, el mar muy, muy bonito todo el verano, y tenemos un área importante de agricultura, cultivos, de 8.000 hectáreas más o menos aquí, que riegan del río a través de este canal, que lleva unos 3.000 litros por segundo, pero que todo este sector agrícola riega en forma directa más o menos la mitad, por decirlo de una forma, y el otro sector queda sin posibilidad de riego de canal, y entonces usa el acuífero, y este sector también usa el acuífero. ¿Qué ha ocurrido allí? Bueno, que si ustedes ven este sector que está acá, que no tiene posibilidades de estar con acceso al agua de riego de canal, bueno, se concentran las sales, y aquí está, por ejemplo, los fluoruros,
muy por sobre la normativa de riego que nosotros tenemos, que es muy similar a la normativa de riego de la FAO, y también de agua potable. Entonces ahí hay una salinización del acuífero, que es por falta de recarga, pero también por condiciones geológicas que están ahí. Y cuando nosotros hicimos un análisis de el nivel freático de ese sector, en 10 años, desde 2008 a 2017, bueno, bajó unos 20 metros el nivel de ese acuífero. Entonces, eso no tiene otra consecuencia de que lo que hablábamos de las sales disueltas aumente por menor volumen. Y la normativa chilena 1333 dice que un cultivo no va a tener mayores problemas cuando esa salinidad es menor que 750 o 0,75. Yo tengo una pregunta. Bueno, mi pregunta es que ¿por qué dice que hay que hacer esto? Porque perdón, en condiciones de tiempo, por favor, usar para las preguntas del chat. Gracias. Bueno, esta normativa dice esto, y que cuando las sales disueltas en el agua están sobre los 3000 o 3, dependiendo de si uno habla de micromos o de millimos o milidecisimas por metro, bueno, va a haber daño a los cultivos. ¿Y qué ocurre en este sector que recién les colocaba de ejemplo? Bueno, tenemos 5.400, 4.200, muy por sobre lo que toleran muchos de los cultivos, y entonces los cultivos que se tienen que ir ajustando son los más tolerantes. Por ejemplo, todo esto es olivos, y después van apareciendo crucíferas, y los que se hacían antaño se van corriendo. Y los agricultores tienen que ir ajustando hasta llegar a un punto que a lo mejor ya no es competitivo producir. Bueno, nosotros instalamos una 5 tecnología minutos, de origen... Francisco, por favor. ¿Perdón? Tienes 5 minutos, Francisco. Muchas gracias. Termino en 5 minutos, exacto. Con una tecnología francesa estudiamos el perfil salino del acuífero, donde lo que vamos a encontrar composición van a ser los bicarbonatos, cloruro, sulfato, nitrato, calcio, magnesio y sodio, principalmente. ¿Y qué encontramos allí? Que había una disposición del acuífero en diferentes capas salinas, donde al metro 80, 70 y 80 más o menos, el agua era con una conductividad muy alta. Y más abajo había más agua más dulce, y más arriba también, y eso coincidió con la profundidad que tenían diferentes bombas en ese sector agrícola. Bueno, ¿qué efectos tiene la salinidad en los cultivos? Primero que nada, hay un deterioro de la vegetación, del follaje que hace la fotosíntesis, de la calidad de los productos, desbalances nutricionales, problemas en el suelo, pierde la estructura por exceso de sodio principalmente, y eso significa que pierde la estructura, no infiltra bien, no hay buena acumulación en el suelo. Con todo el problema que ya hemos visto de déficit, se agrava aún más. Por ejemplo, eso significa que los cultivos pierden rendimiento, y un pequeño ejercicio esto es de 3.700 de conductividad en la provincia de Copiapó, al norte de Coquimbo. Bueno, para poder lograr con esa salinidad un 100% había que aplicar alrededor de un 70% más de agua para hacer lixiviado. Y con un 14-15% uno llega al 50% del rendimiento. Si uno ve eso con otra especie, por ejemplo tomate, la misma salinidad de 3.700, bueno, con un 40% más de agua llega al 100%. ¿Qué quiero decir con esto? Que no todos los cultivos tienen la misma tolerancia o sensibilidad a las sales, y hay que ir viendo. Pero al final, esa agua que es salina versus una agua normal, o menos de 750 de conductividad, bueno, va a perjudicar la competitividad del agricultor y su negocio. Hay muchos dispositivos hoy día tecnológicos que nos permiten calcular cuánta es la cantidad de agua extra para lavar esa sal en profundidad y mantener la zona de raíces en condiciones para que el cultivo no se vea afectado. Y eso se considera desde el inicio del periodo, con la lluvia y con el riego. Hay muchos dispositivos, como señalaba, eso se puede hacer. No voy a entrar en detalle para alcanzar a terminar. Bueno, en la región de Coquimbo, en el mismo sector, en este momento se está trabajando con conocimiento de países europeos,
y nuestros también con la universidad para analizar la posibilidad de hacer recarga de estos acuíferos que están complicados tanto en volumen como en salinidad. Pero también decir en la parte ambiental que todos los acuíferos, y como todos los cuerpos de agua, y si son naturales, tienen vida, están vivos, hay que estudiarlos, no es cosa de llegar y incorporar agua. Hay otras iniciativas en Chile muy interesantes, que es, por ejemplo, agua no de mar en el aspecto de salinización, sino que de río, como ocurre en el norte de Chile, para abatir esas sales, también arsénico y boro, que nos complican. Acá en la región, desde Atacama a Valparaíso, hay un consorcio hoy día que está trabajando, lo dirige la Universidad de La Serena, para ver estas mismas temáticas, y se ve con bastante importancia hacer esos trabajos que considera modelamiento, predicción de caudales, recarga artificial, y también lo que nos está entregando en forma natural la cordillera, que va en disminución. Lo importante es no perder esta visión de cuenca, porque se ha visto que es más prometedor para poder hacer esa conservación de los cuerpos de agua para nuestros usos. Y como el uso es la agricultura, bueno, lo que se requiere es que las organizaciones, los usuarios, estén organizados y puedan armar planning de 5, 10, 15 años para la conservación, sin perder de vista el seguimiento. Esta es la parte alta del río Huasco en la región de Atacama, el río Choapa al sur de nuestra región, donde hay agua, viene de la cordillera, pero estaría en disminución. Aquí solamente una fotografía de la cuenca del Elqui, donde estamos haciendo este estudio para levantar las normas secundarias de calidad de agua que nos ayudan a preservar el recurso para la agricultura dentro del marco que yo he presentado hoy día. Muchas gracias por su atención. Hernán. Muchísimas gracias a Francisco por una muy clara presentación, hablando de demanda y calidad de agua. Yo creo que Francisco es un especialista que podrá dar respuesta a muchos de los temas técnicos que surjan inquietudes. Yo creo que resaltó bastante el tema de conductividad eléctrica, y estamos hablando de agua dulce, no estamos hablando de agua ya que ha sido desalinizada, sino agua principalmente superficial o de acuíferos. Así que creo que el mensaje es el del manejo de cuencas hídricas, del manejo sustentable, el diálogo entre los actores que usan el agua. Eso es importantísimo. Lo que estamos presentando en este seminario son dos alternativas: desalinización y reuso. A continuación vamos a tener dos experiencias, la una a cargo de Ivo Radic, que nos va a hablar de desalinización y reuso de agua como alternativas factibles para agricultura en Latinoamérica, y luego estará Romelia Sousa hablando sobre la experiencia del programa Agua Dulce en el Brasil. Estamos dentro del tiempo. Les pediría, ya tenemos algunas consultas y comentarios en el chat, que las vamos a estar resolviendo posterior a las dos próximas presentaciones. Tenemos el tiempo necesario. Repito que estamos en Facebook Live, y también pasaremos los emails de los presentadores para si tienen inquietudes puntuales o un diálogo con más tiempo. Así que a continuación me permito presentar al señor Ivo Radic. Ivo es el representante para Chile de la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reuso. Es director de VigaFlow y nos va a hablar sobre desalinización y reuso de agua como alternativas factibles para la agricultura en Chile y en Latinoamérica. Ivo, tienes 20 minutos y los 151 participantes actualmente están pendientes de tu presentación, al igual que la gente que nos sigue en video y en Facebook Live. Ivo, por favor. Gracias Hernán. ¿Se puede ver mi presentación? Sí, se la ve claramente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias Hernán, gracias a ICA y a Línea, a ti, a Patricio, por habernos invitado como Aladir. Yo soy el representante para Chile de Aladir.
y como tú dijiste también soy director de VigaFlow. VigaFlow es una empresa que tiene 18 años en el mercado chileno diseñando y fabricando soluciones para tratamiento de agua, tanto de reuso como de desalación, filtración, remoción de elementos contaminantes en todas las industrias, incluido el agro. Así es que creo que mi presentación se complementa muy bien con las dos presentaciones anteriores de Patricio y de Francisco. Así es que creo que va a ser realmente, vamos a poder englobar el concepto de desalación para que ustedes puedan tener una mejor guía en la evaluación de un eventual proyecto de desalación y también de reuso, que en esta presentación además voy a tratar de combinar. Bueno, la ALADIR es una asociación gremial sin fines de lucro que partió en Chile el año 2010. Tiene alianzas estratégicas con la Asociación Internacional, que es la IDA, con la española, la del Caribe, y con muchas otras instancias como AGRIT de Chile, por ejemplo, que reúne agricultores, regantes, etc. Nuestra misión es fomentar el desarrollo de conocimientos, tecnología y generar alianzas estratégicas entre los actores del agua, siempre bajo estándares de sustentabilidad y de porvenir social. Eso es fundamental. Estamos en prácticamente todos los países de Latinoamérica. Y bueno, como ya se ha dicho antes, el panorama es bastante difícil respecto del agua, ¿cierto? La desertificación, los 11 años de sequía que llevamos en Chile, las lluvias que han disminuido tan fuertemente y que lo van a seguir haciendo, y una demanda por agua en aumento. Esta escasez produce presión sobre las fuentes de agua, sobre las fuentes naturales, que difícilmente van a poder recuperarse, y la zona central, específicamente en la agricultura y el consumo humano, son los más afectados. Si consideramos que en el mundo el consumo del agua principalmente está dado por la agricultura, en un 70%, esa situación es más dramática aún en Chile, donde alcanza el 88%. O sea, es por lejos el sector que más consume agua y por lo tanto donde cualquier ahorro que se haga va a beneficiarla a ella y también al resto. Bueno, y ante este panorama, ¿podemos considerar la desalación y el reuso como un aporte a la solución? Nosotros, por supuesto, creemos que sí, y vamos a revisar cada una de estas dos alternativas. La desalinización o desalación, que es lo mismo, se divide en dos: la desalación de agua de mar y la desalación de agua continental, que son las aguas salobres. En general, cuando hablamos de desalación, hablamos de agua de mar, ¿eh? Por eso es muy importante hacer la distinción. En este caso, en agua de mar, hay más de 20.000 plantas instaladas, perdón, en total hay más de 20.000 plantas instaladas, siendo un 60% más o menos de agua de mar y un 40% de agua salobre. Estas producen alrededor de 1.157 metros cúbicos por segundo de agua. Y están concentradas principalmente en los países del Medio Oriente, en el norte de África, en Europa, y Latinoamérica representa con el Caribe solo un 6%, que está principalmente concentrado en el Caribe, en los resorts y ese tipo de instalaciones, y en Chile, en la minería. Es ahí donde principalmente se ha desarrollado la desalación. En México, bastante también, en el último tiempo. Hay riego también en México. Y respecto al uso directo, es decir, el primer uso que se le da al agua desalada, aquí de mar estamos hablando, es principalmente agua potable, es decir, agua para población en grandes ciudades, agua industrial y un pequeño porcentaje de un 2% agua directamente desalada del mar para riego. La desalación se puede hacer de dos maneras: la térmica y la de osmosis inversa. La térmica es como la más antigua, digamos, que tenía unos altos consumos de energía, y por eso se ha ido trasladando a la osmosis inversa, que también partió con un consumo de energía bastante alto, de unos 10 kWh por metro cúbico, y en la actualidad está en torno a 3,5 kWh por metro cúbico, considerando el consumo total de la planta. Como la osmosis inversa es mucho más eficiente, ha ido quedando atrás la desalación térmica, que es por condensación principalmente, evaporación condensación, y en Chile, al igual que en el mundo, más de 2/3 de las plantas desaladoras que existen son de osmosis, y las nuevas son prácticamente todas por osmosis inversa. Como esta es la tecnología que domina, y va a seguir dominando por mucho tiempo más, debemos analizarla un poco más en profundo. Yo les voy a tratar de entregar algunos datos básicos de diseño, porque es muy importante diferenciar una osmosis inversa de otra. En general, y volviendo al tema del agua de mar y el agua continental, se puede desalar cualquier tipo de agua. Y dependiendo de la salinidad o los sólidos totales disueltos que existan en esa agua, el nivel de energía que voy a necesitar para levantar la presión necesaria para
producir la osmosis inversa es distinto. Entonces, en un agua potable, menos de 1500 partes por millón, necesito menos de medio kilowatt-hora por metro cúbico. Entre medio el agua salobre, que la podríamos definir entre el agua potable y unos 15.000 partes por millón, o 20.000 quizás. Estoy hablando de entre medio kilowatt y 2 kilowatt-hora por metro cúbico, y cuando es agua de mar, estamos hablando de sobre 2 kilowatt-hora por metro cúbico. Mencionó muy bien ahí Patricio que tenemos menos salinidad en Chile. Efectivamente, el promedio del agua de mar en el mundo es 35.000 partes por millón, y en Chile tenemos zonas de en torno a 32, 33, 34.000 partes por millón. Lo que sí, tenemos una temperatura más baja que hace que la presión necesaria aumente. Pero en fin, si yo meto en una membrana 35.000 partes por millón, voy a obtener un permeado o un producto de en torno a 400, 700 partes por millón. Eso se puede manejar con distintas membranas, obteniendo aguas incluso bajo 400 partes por millón, o obteniendo aguas cercanas a 1000 partes por millón. Va a depender de la calidad de agua que necesito y de cada uno de los iones o aniones o cationes que tenga esa agua y que voy a necesitar después para regar, por ejemplo. Algunos tips básicos de diseño. Bueno, la recuperación baja a medida que la salinidad es más alta, y por eso en las plantas que se abastecen con agua de mar no se logra más de un 40-50% de recuperación, es decir, obtengo la mitad como producto y la otra mitad como concentrado. En el caso del agua salobre, en una planta mediana hacia arriba, voy a obtener recuperaciones entre 50% y 85% o incluso más, lo cual hace que concentre 5 o 6 veces el concentrado, o sea, la alimentación respecto al concentrado. Dato más técnico, digamos, la recuperación en agua salobre está determinada por la dureza y la sílice. Mientras más altas son esos componentes, menor recuperación voy a tener. Y en Chile tenemos mucha dureza y mucha sílice, por eso que el desafío de altas recuperaciones es muy importante. En general, a mayor salinidad, mayor presión, mayor consumo de energía, menor temperatura, mayor presión, como les dije antes. Otro tema que es muy importante cuando hablemos de desalación, además de la fuente de agua, es el tamaño. No es lo mismo una planta pequeña que abastecerá a un productor, por ejemplo, en este caso estamos hablando de agricultores, o una planta que va a abastecer a una ciudad y luego directa o indirectamente a agricultores. Entonces, cuando nos planteamos un proyecto, tenemos que pensar en el tamaño. Si es concentrada la demanda, si está desconcentrada, etc. Entonces, yo puedo tener la planta de La Escondida, que está aquí a la izquierda, con 2.500 litros por segundo, y puedo tener una planta que está a la derecha en una caleta de pescadores que instalamos nosotros mismos de 0,12 litros por segundo. Claramente no es lo mismo. Y así tenemos equipos para desalar, y luego equipos más grandes para desalar, luego plantas modulares para desalar, y luego, finalmente, obras grandes para desalar. Son dos cosas muy diferentes que pueden llegar hasta tamaños tan grandes como 11.500 litros por segundo, las más grandes que están instaladas en la actualidad. Respecto a la desalación y la adopción en la agricultura, ha costado, puesto que, como dije antes, solo un 97, o sea, el 97-98% se usa en otros usos que no son de riego, solo un 2 o 3% estaría haciendo riego, pero, dado la necesidad de tener más alimentos, combinado con la escasez de agua, y felizmente los bajos en la costo de energía, se está reconsiderando permanentemente. Espera un poquito, voy a bajarle el volumen de usar el agua presentación. desalada de mar, estoy hablando, Ya, ahí sí. en uso agrícola. El agua desalada continental se usa perfectamente. Hay más problemas regulatorios y técnicos por ese lado. Por otro lado, cuando nosotros regamos de alto valor agregado, perdón, hay una persona que tendría que cortar su micrófono, si es posible. Muchas gracias. Si regamos productos de alto valor agregado o fuera de temporada, pueden permitirse mayores precios del agua y por lo tanto sería viable de regar con agua desalada de mar. Está demostrado además que, y esto aplica para agua de mar y agua continental, que hay mayor productividad y mejor calidad cuando regamos con agua desalada, producto justamente de la concentración de sales de las fuentes naturales. Los países que más destacan en el mundo, sin duda, respecto al riego y el uso de agua desalada, son España e Israel. España tiene una gran cantidad de plantas desaladoras, y muchas de ellas, más de un 20%, son directamente para riego. Si ven en la zona sur de España, en Almería, esa foto de la izquierda respecto a la otra, una es del año 74, la otra es de la actualidad, ven esa región de España cubierta por plásticos que corresponden a viveros, ¿cierto? Eso es una gran producción de frutos, de hortalizas, y que es posible gracias al agua desalinizada y también al reuso, sin duda.
En el caso de Israel es un caso incluso más planificado, puesto que el sistema de abastecimiento de agua se basa en un alto porcentaje en agua desalada, que luego de ser reutilizada, se reutiliza para riego, con inversiones planificadas para riego, con reglas del juego muy claras para riego, y tanto así que se permiten incluso tratar el agua potable que va a uso industrial y a uso doméstico, por ejemplo, removiéndole el boro con plantas de doble paso para llegar a un nivel de boro que sea óptimo para riego. Luego, Arabia Saudita es un caso muy distinto, pero que está cambiando, es el mayor productor de agua desalada del mundo, sin embargo, solo el 0,5% se usa de manera directa para riego. Costos de agua desalada, este es un típico tema que siempre me preguntan, y la verdad es que no se puede hablar de una sola tarifa o un solo costo proyectado de agua. Va a depender, sin duda, de dónde estemos ubicados, de cuáles son los costos de energía de ese lugar, de cómo fue el proyecto, si es un proyecto pequeño, si es mediano, si es grande, si la toma de agua fue difícil, fue fácil, si los permisos fueron cortos o largos. Entonces, no es tan fácil hablar de un costo estándar. Podemos decir que una planta muy grande en Medio Oriente y en México pueden tener costos muy distintos. La de Medio Oriente $0,5 el metro cúbico, y la de México casi 90, $0,5 y la otra casi 90 centavos, perdón, para un proyecto grande. Entonces, luego, por ejemplo, una planta pequeña en Chile o en México puede tener un costo de $1,5 y sin embargo en el Caribe puede costar 3 porque el costo de la energía es muy alto. Entonces podríamos hablar de un rango razonable cuando tengamos que hacer una evaluación entre $0,5 y $1,5 el metro cúbico, pensando que eso es agua puesta a boca de playa, muy cerca de la costa. Por lo tanto, no considera los costos de transporte del agua desalada si el consumo fuese lejano, tanto que habría que transportar la distancia y, por supuesto, vencer la altura. Si vemos proyectos grandes de desalación, y aquí me voy a la versión de concentrado, es decir, grandes plantas que abastecen grandes extensiones y grandes cantidades de usuarios, los promedios de plantas grandes de precio, es decir, precio, o sea, es costo más margen, y contratos de largo plazo, pues están en torno a, en este caso, este ejemplo, 63 centavos de dólar el metro cúbico. Si consideramos teóricamente que el costo del agua es 10 centavos el metro cúbico, el agua de fuente natural, es decir, el agua al que estamos acostumbrados para asignarle un costo, podríamos ver cómo se incrementa, según la huella hídrica de cada tipo de cultivo, el costo respecto a usar un agua más cara. Y así vemos, como por ejemplo, en el caso del tomate, aumentaría en torno a un 2% el costo, y en el caso del arroz aumentaría un 20%. Entonces, muy a grosso modo, uno podría decir que conviene regar tomates con agua desalada, sin embargo no conviene hacerlo para el arroz. Para poder materializar un poco más estos ejemplos, nos permiten ver que sí hay casos de, por ejemplo, en este de México, de Rimex, es un caso de reuso, de uso directo de agua de mar desalada para riego. En la región de San Quintín, en México, donde se redujo en un 72% producto del agua la superficie destinada a agricultura, de 28.000 a 7.900 hectáreas, se instaló una planta con una capacidad inicial de 225 litros por segundo, que aumentaría a 338. Tiene un sistema además de captación y devolución de agua muy eficiente a través de pozos playeros, que permiten una muy buena dilución del concentrado al volver al mar. Se proyecta que sea alimentada en el futuro con 100% de energía solar, ya tiene alimentación parcial de energía solar, y se pretende también que genere unos 2.800 empleos agrícolas solo esta planta. Así está la planta emplazada. En la parte amarilla, la línea amarilla es la captación en pozos costeros, pozos playeros, luego la línea azul es la planta y el reservorio de agua, y la línea roja es la devolución de concentrado también a través de pozos de infiltración. Un ejemplo en Chile, Aguascap. Esta es una planta que se hizo originalmente para abastecer un proyecto minero. Sin embargo, en su diseño se consideró después poder abastecer otros usos. Se hizo un swap con una minera que, además de alimentar a esa minera, abastece a agricultores con 120 litros por segundo en la zona de Malpaso, Copiapó, y también abastece con 50 litros por segundo a la ciudad de Caldera. Entonces esta sería una desaladora de agua de mar multipropósito. Aquí pueden ver las redes de distribución de agua de la planta.
Y por lo tanto, lo que pasa cuando es multipropósito, el beneficio es que los usuarios que están dispuestos a pagar más, de alguna manera financian a los que no pueden permitirse pagar un precio alto. En este caso, esta planta redujo el consumo de agua fresca del Valle de Copiapó en 400 litros por segundo. Y respecto a desalación de agua salobre o agua continental, bueno, estas son plantas que hemos instalado en Vigaflow, tenemos varias plantas, principalmente regando paltos, también berries y nueces, pero paltos diría que es lejos lo más común, y justamente es para aumentar la conductividad, para bajar la conductividad aumentando la calidad y la productividad. Entonces, en este caso, cuando hablamos, y siempre en realidad, cuando hablamos de agua de mar es porque no hay agua, o falta agua, y cuando hablamos de agua salobre es porque el agua hay que mejorar su calidad. Es muy distinto. Entonces, algunos retos que podríamos decir para la agricultura en relación a la desalación. Bueno, primero definir bien el proyecto, de qué estamos hablando, tipo de agua, el tamaño de la planta, si la planta es exclusiva para riego o es multipropósito, si el riego va a ser el primer uso o el último, porque podría ser primero, como en Israel, usarla y luego reutilizarla, cuál va a ser la fuente de energía, etcétera. Y con esto vamos a tener una estimación de costo más cercana. Hay que desarrollar cultivos en zonas estratégicas, aumentando la rentabilidad, la productividad y los precios, a la vez que combinar con la tecnología más alta de eficiencia en riego, por supuesto. Producir con un enfoque sustentable y contar con regulación para desalación a nivel continental. Hoy día, regulación hay muy poca o está muy atrasada, por lo tanto, no facilita la inversión en desalación de ningún tipo. Me voy a cambiar ahora al reuso de agua. Como dije antes, voy a tratar de combinarlo con la desalación. Bueno, el reuso de agua genera un volumen de agua muy similar al de la desalación en el mundo, puesto que se reusa directamente y de manera planificada solo el 4% del agua residual. En Latinoamérica representa más o menos un 10%, lo cual lo deja bastante atrasado respecto a este tema. El uso del agua reutilizada es principalmente agricultura, riego de parques e industrial. Muy poco en uso de agua potable, indirecto, es decir, vierto el agua tratada en un río y la potabilizo aguas abajo. Sin embargo, eso está creciendo, y también el reuso directo como agua potable, en lugares donde no queda más alternativa. Bueno, ¿en qué consiste el reuso del agua? Al igual que en la desalación, hay que hacer ciertas aclaraciones, porque el reuso puede ser directo o indirecto, es decir, puedo dirigirlo directamente al uso al cual lo estoy diseñando, o puedo verterlo a un río, a un lago, u a otro tipo de reservorio y usarlo indirectamente. Puede ser con tratamiento o sin tratamiento, puede ser planificado o no planificado, de la misma forma, y puede ser interno o también puede ser en la disposición final. Es decir, yo puedo tener mi industria, puedo generar riles, o antes de generar riles, reusarlo, o incluso luego aplicar tratamientos terciarios en el rile y reusarlo, pero luego todas las aguas se disponen en una planta principal que también puede a su vez reutilizar. Por tecnología, vale la pena decir, se puede reusar cualquier agua. Es un tema de costo, y no hay limitantes para eso, respecto a las capacidades de limpiar el agua hasta donde sea necesario. Incluso hay toda una tendencia ahora a decir que las aguas de reuso son incluso más seguras que las aguas de fuente natural, puesto que no tendrían contaminantes emergentes ni microplásticos, puesto que serían removidas por las tecnologías de purificación. Bueno, y este es un esquema para decir que en el fondo aquí se cruzan todos los consumos, de alguna manera todos pueden reutilizar el agua del resto. Por supuesto, el consumo humano tiene mucha más criticidad y sería mucho más caro poder llegar a ese nivel, pero no imposible. Respecto al reuso del agua para la agricultura, en particular en Latinoamérica, bueno, en Latinoamérica y el Caribe son las zonas más urbanizadas, por lo tanto concentran grandes cantidades de efluentes que podrían ser tratados y ser utilizados para riego de manera planificada. Planificada significa que es más seguro, significa que de alguna manera protejo el consumo de agua fresca, significa que no contamino los cauces naturales, es decir, tiene un montón de ventajas cuando es planificado. Los desafíos del reuso, podríamos decir que hay que tratar de usar la mayor cantidad de los residuos, no dejar que se pierdan, planificar el uso y aplicar las tecnologías que lo garanticen de manera segura, pero sin encarecer innecesariamente el agua. Tampoco hay que pasarse hacia el otro lado, digamos, y aplicar tanta tecnología que deje el agua con un costo muy alto.
Hay que regular correctamente y generar los incentivos adecuados para el reuso tanto interno o privado y el reuso a nivel de cuencas o regiones. Algunos casos de éxito también para poder visualizar esto más realmente. Este es el caso de Mendoza, de Argentina, zona vitivinícola. Está bastante regulado el tema del reuso, tanto así que se define una norma específica, se definen parámetros físico-químicos, biológicos, etcétera, que son controlados, y de esta manera hay 30 plantas de agua servida que están siendo dirigidas directamente a riego. Significa que no se vierte a un río, sino que se canaliza en el fondo y específicamente se lleva al lugar de riego. Bueno, ¿y qué ha significado esto como beneficio? Ha significado incrementar la superficie cultivada, o bien, si no se aumenta, se libera agua fresca para el uso, por ejemplo, de la población. Se entregan nutrientes a los cultivos, transformando los efluentes tratados en una fértil irrigación, logrando así un aprovechamiento económico también. Se evita la contaminación de cauces superficiales frente a fallas, por ejemplo, en plantas de agua servida, puesto que no vierten a un río, sino que vierten a un canal que va directo a riego, y posibilita un tratamiento adicional del efluente en el suelo, permitiendo recargar acuíferos sin afectar su calidad. La calidad del agua de reuso, sobre todo agua servida, es muy buena. Piensen que antes fue agua potable, por lo tanto sacarle materia orgánica y a veces algo de salinidad la convierte en un agua de bajo costo de tratamiento y de muy buena calidad. Acá hay una planta grande de una ciudad, del conjunto de ciudades de México, que permite obtener hasta 42 metros cúbicos por segundo de efluentes y regar alrededor de 90.000 hectáreas. Entiendo que los agricultores pagan por ese agua. Esta es una planta mucho más pequeña, en un caso más privado, podría decirse, donde la planta de agua servida vierte el agua para 2 corrientes, serían 450 litros por segundo para una generadora, para una termoeléctrica, para su sistema de enfriamiento que consume mucha agua, y 600 litros por segundo para regar 500 hectáreas de campo. Luego, en Perú, en la zona de Arequipa, está esta planta bastante grande que recolecta prácticamente toda el agua de Arequipa y otros poblados aledaños, y juntando estos 1.8 metros cúbicos por segundo abastece a la minera Cerro Verde en 1 metro cúbico por segundo y el resto 0.8 metros cúbicos por segundo a riego. La planta está manejada por un consorcio privado. 5 minutos. Muchas gracias. Y es importante señalar que se eligió el reuso antes que la desalación para esta mina por la ubicación principalmente, evitando así tener que vencer 2.600 metros de altura y recorrer 100 kilómetros. Otro ejemplo, en un campo petrolero en Colombia, también esta planta produce agua para riego, 920 litros por segundo, que son tratados con, este es un efluente del proceso petrolero, que es tratado con alta tecnología, con osmosis inversa, con una recuperación del 90%. Bueno, tratando de combinar ambas cosas, como dice Juan Miguel Pinto, que es el presidente de la DIR, el agua más costosa es el agua que no se tiene, y eso es muy cierto. Entonces, cuando no queda alternativa, tenemos que desalinizar, que va a ser principalmente usado para industria y para agua potable, ¿cierto? Pero si logramos reutilizar esa agua luego de haber sido usada en la industria y en la municipalidad o en la agua potable, voy a poder tener toda esa agua también para riego. Por lo tanto, el modelo virtuoso deberá ser combinar ambas cosas y siempre reusar antes que desalar cuando hay agua para reuso, puesto que es mucho más económico, está más cerca y es más barato de tratar. Y como dije antes, la solución sería integrar ambas cosas, como el ejemplo de Israel. Conclusiones generales de la presentación. Bueno, la demanda de agua altísima que presenta el sector agrícola no va a poder ser cubierta gracias al cambio climático y la desertificación, y por lo tanto es vital contar con nuevas fuentes de agua. La desalación y el reuso tienen un rol que jugar, considerando las realidades de cada zona, lo que hablaba Francisco de las cuencas, puesto que en algunos casos podrán ser un complemento y en otros casos podrán ser la solución. La desalación multipropósito, es decir, varios usuarios, puede bajar los costos de la fracción o la porción de agua que se va a destinar a riego. El uso directo y exclusivo para riego de agua de mar desalada será viable dependiendo de la ubicación, ¿cierto? Costo de transporte,
y de una combinación adecuada de múltiples factores técnicos y comerciales que son mucho más especialidad de los agricultores que de los especialistas en tratamiento de agua. El uso directo y exclusivo para riego con agua continental desalada es absolutamente viable. El reuso para riego de agua de origen desalada o de fuente natural, como también decía en su presentación Patricio, que tiende a ser todo asintótico, al final los costos tienden a alinearse por los modelos de generación de tarifas principalmente, es demostradamente viable. Es más un asunto de tarificación y de traspaso de eventuales costos adicionales que el reuso pueda requerir. Y expandir el alcance y los beneficios del reuso del agua y la desalinización depende en gran medida del desarrollo de legislaciones y normativas claras con incentivos para llevar a cabo los proyectos. Hoy día no contamos con legislaciones claras, no contamos con incentivos para hacer proyectos de este tipo. Existen además fuertes patrones socioculturales y educativos que limitan el alcance de ambas cosas, porque es difícil reusar y es difícil imaginar también usar agua de mar. Por lo tanto, la herramienta es muy valiosa para garantizar el acceso al agua en todos los usos del agua que tiene. Los quiero aprovechar de dejar invitados a un seminario que vamos a hacer como ALADIR el 18 y 19 de noviembre, justamente tratando de abordar los temas de políticas públicas para garantizar el acceso al agua, específicamente hablando de desalación y reuso para Chile. Así es que muchísimas gracias, estaré encantado de recibir las preguntas que puedan tener. Muchísimas gracias, Ivo, por una excelente y muy técnica presentación que habla desde la experiencia de como sector privado en desalación y reuso. Creo que con tu presentación algunas de las dudas, inquietudes, preguntas que se estaban haciendo a la interna por el chat fueron resueltas, pero de todas formas las vamos a plantear. La principal inquietud era el tema del precio del metro cúbico de agua desalinizada o desalada, que más o menos queda entre 50 centavos y $1.50, más o menos $1 por metro cúbico, es un número fácil de memorizar, pero vemos que el tema de reuso es un tema súper importante, ya usado en todo el mundo. California es un grande usuario de reuso para agua potable y para producción. El Brasil mismo, hay ejemplos en Chile, ejemplos en el mundo de estas tecnologías que cada vez están más baratas, cada vez están más disponibles, cada vez son más fáciles de acceder. La energía también a costos más baratos, así que muchas oportunidades para continuar produciendo de manera sustentable. Yo creo que el futuro para la gente que hace agricultura, que hace producción sustentable, es cada vez más esperanzador. Así que creo que estamos en buen camino. La próxima presentación está a cargo de Romelia Sousa, del ICA Brasil. Romelia nos va a compartir un poco la experiencia como ICA de apoyar un proyecto que beneficia a 200,000 agricultores familiares en agua para consumo y para producción. Aquí interviene el Ministerio de Desenvolvimiento Regional junto al ICA Brasil. Así que Romelia nos va a hablar en portuñol, así que va a hablar devagarciño. Romelia, por favor, tienes la palabra. Buenos días a todos. Agradezco la invitación, agradezco también a las presentaciones porque he aprendido muchísimo sobre Chile y todo el proceso que ha liderado ALADIR. Así que vamos a empezar, ¿no? Solo para confirmar, estão La vendo? presentación está en pantalla. Perfecto, muy bien. Bueno, el ICA, yo voy a avanzar un poco, tiene una red constructiva del agua por el tema de la importancia del agua para el instituto y para la agricultura, como eso ya fue presentado varias veces, de la relevancia y de la importancia, ¿no? A respeito del ICA en Brasil,
el ICA como sistema cumplió hace poco, estábamos hablando, creo que más de 70 años. Y en Brasil es un poco más reciente, más de 50. Y trabaja con el Ministerio de Agricultura, pero tiene una particularidad. Como el tema agricultura, producción y el tema agua también está como muy pulverizado en varios ministerios y en varias instituciones, los distritos, los estados. El ICA trabaja con los distintos entes de gobierno. Así que tenemos Ministerio de Medio Ambiente, que trabaja con ese tema, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Ciudadanía, Ministerio de Desarrollo Regional, como mencionó Beckman, que es donde está el programa que vamos a presentar. Ministerio de Relaciones Exteriores, que hace todo el tema de la regulación de la cooperación internacional. Hay la Agencia Nacional del Agua, que es la agencia reguladora, fiscalizadora del tema y que tiene todo un rol asociado al tema agua. Así que el ICA trabaja con Ministerio de Economía, estados. El ICA trabaja con todos estos entes federativos, como hablamos, y tiene proyectos de cooperación y abordajes dentro del mandato de cada uno de ellos, porque hay distintos mandatos para este tema dentro del país. Bien, como consideraciones muy preliminares, aunque Ivo ya tenga detallado bastante el tema, hay en el mundo mucho trabajo, muchas plantas de desalinización, que claro, toda la parte de África, por el tema de Oriente Medio, Europa está bastante más avanzado, y la parte de América del Sur tiene como un fuerte tema en Chile y Caribe, como mencionó Ivo. No voy a detallar porque Ivo ya ha sido completo en este tema, ¿no? Y bueno, aquí un poco me gustó esta imagen porque trae muy fuerte como se puede mirar, muy fuerte cómo están los países y las inversiones en el tema de desalinización, ¿no? Así que se puede ver cómo el mundo está trabajando, quiénes son los que más utilizan, los que menos utilizan, y así podemos tener una fotografía. Yo voy a compartir un video sobre ahora el tema que trabajamos específicamente en Brasil, que es el programa Agua Dulce, donde el ICA apoya el gobierno brasileño. Es una política pública y el ICA trabaja en apoyo en temas de capacitación, investigación y también en gestión y movilización comunitaria y de las comunidades, ¿sí? Entonces, un minuto. Tinha um poço aí, só que a água não era de qualidade. É água, como a gente chama aqui na região, de salobra. Nem se compara assim. A gente já vê um sabor bem melhor. A gente sente a pureza na água. Solo el sonido, no se observa el video. No. O Relatório Mundial das Nações Unidas sobre o desenvolvimento... Hay que compartir el video, no la presentación, por favor. Ah, perdón. dos recursos hídricos prevê que as reservas de água do mundo podem reduzir 40% até 2000. Deje de compartir, por favor, la pantalla y vuelva a compartir el video. Bueno, ¿escuchan el vídeo? No escucho. Yo tengo que parar con esta.
É isso? E compartilhar vídeo, sim? Exacto. Então vamos. Porque el video parece que no está ahí, no está en la presentación, está como en otra aplicación. Sí. ¿Cómo está? Ahí sí. Tinha um poço aí, só que a água não era de qualidade. A água, como a gente chama aqui na região, de salobra. Nem se compara assim. A gente já vê um sabor bem melhor. A gente sente a pureza na água. O Relatório Mundial das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento dos Recursos Hídricos prevê que as reservas de água do mundo podem reduzir 40% até 2030 e que a demanda por água aumente 50% até 2050. Dispor de água doce é fundamental para a segurança alimentar e para a saúde humana, contribuindo significativamente para melhorias do bem-estar social. É nesse cenário que surge o programa Água Doce, uma ação do governo federal coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, que visa o estabelecimento de uma política pública permanente de acesso à água de boa qualidade para o consumo humano. O programa incorpora cuidados técnicos, ambientais e sociais na implantação, recuperação e gestão de sistemas de dessalinização, prioritariamente em comunidades rurais, contribuindo para a segurança hídrica no semiárido brasileiro. A gente não tinha um sistema que a gente carregava da mata, transportava de longe, e hoje melhorou por isso, né? Temos na cidade, né, nós abastecemos aí as escolas, a instituição todinha do município é abastecida com água do programa Água Doce. É um grande desafio possibilitar o acesso à água de qualidade para comunidades difusas em uma extensão territorial de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, que corresponde a 13% do território brasileiro e abrange 10 estados: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais. O semiárido possui cerca de 22 milhões de pessoas, sendo que 9 milhões na zona rural, população prioritária para o programa Água Doce. Nessa região, caracterizada pela escassez hídrica, onde as águas subterrâneas são uma das poucas fontes disponíveis, além das baixas vazões, mais de 70% dos poços apresentam água salina ou salobra, tornando-as impróprias para o consumo humano. O semiárido é uma das regiões que serão mais afetadas pelas mudanças do clima, já que os eventos climáticos extremos se apresentam cada vez mais frequentes e mais intensos. O programa utiliza a tecnologia de dessalinização por osmose inversa, que transforma água salobra em água doce para o consumo humano. Quando as condições técnicas e ambientais permitem, a água concentrada em sais pode ser aproveitada na criação de peixes e na produção de cultivos apropriados ao semiárido. O programa Água Doce adota um modelo de gestão compartilhada, na qual o governo federal, estados, municípios e as comunidades locais assumem as suas responsabilidades para o bom funcionamento dos sistemas de dessalinização. O programa sempre sugere um acordo, mas cada um pode modificar seu acordo de acordo que não fuja dos padrões que o programa exige. Porque cada comunidade conhece a sua comunidade. Cada grupo gestor conhece como opera a sua comunidade. Foram firmados convênios com 10 estados, com investimentos na ordem de 260 milhões de reais para implantação de 1.200 sistemas. Até o momento, 3.677 localidades foram diagnosticadas nos 300 municípios mais críticos do semiárido.
Cerca de 800 sistemas estão funcionando com seus acordos de gestão formalizados. Já há potencial para fornecimento de 3,2 milhões de litros de água doce diariamente à população. Cerca de 2.400 operadores foram capacitados e aproximadamente 320 mil pessoas atendidas com água de qualidade para o consumo humano. Eu acho assim que foi um dos melhores programas assim em relação ao que o governo federal investe em comunidades que a gente adquiriu. Muitos disseram que isso não ia funcionar porque outras comunidades já não ia ter sido abandonado, mas aí a gente enfrentou e até hoje, graças a Deus, funciona. Agora o desafio é avançar no caminho da sustentabilidade hídrica, alimentar e energética, ampliando o uso de energia solar fotovoltaica e incorporando boas práticas de conservação de solo e água. Com isso, o programa Água Doce busca melhorar as condições de vida das populações locais, renovando esperanças, preservando o meio ambiente e respeitando a cultura das comunidades. Eu agradeço muito a Deus mandar o inverno e na minha cisterna pega água, mas eu sou mais a Deus. Satisfeita com ela porque eu sei que é uma água limpa, é uma água tratada. É um direito de todo ser humano, é a água, e água pura, água boa. Então, se esse é o meio que a gente tem, então vamos correr atrás e vamos abraçar a causa. Porque água é um bem público e o acesso à água de qualidade é um direito de todos. Muy bien. Agora, ¿se escuchó? ¿Bien? Sí, súper bien. Ah, qué bueno. Ahora yo voy a compartir nuevamente la pantalla. Perdón. Muy bien. Este es el programa Agua Dulce. Llamamos como PAD por las 3 letras de referencia. Es una política pública permanente de acceso al agua del gobierno brasileño. Hoy está en Ministerio de Medio Ambiente. Perdón, empezó en Ministerio de Medio Ambiente y hoy está en Ministerio de Desarrollo Regional, ¿sí? Lo que se puede destacar de esta experiencia de Brasil. Bueno, primero, la planificación ha sido con un objetivo central, la oferta de agua a la población difusa. Y ahora estamos hablando de semiárido, es una población continental, donde hay agua subterránea, pero salobre, ¿sí? Como mencionó, como pudimos asistir en video. Y lo que yo quería resaltar es un poco la estrategia que el programa ha utilizado, porque varias iniciativas de trabajar con desalinización en estos sitios han sido empezadas y abandonadas, como mencionó la gente que hablaba en vídeo. Pero se fue aprendiendo con los errores, ¿sí? Porque había problemas de no reposición de membranas, había problemas con los residuos, había diversos tipos de problemas. Entonces, el programa trabajó una estrategia de actuación donde, en primer lugar, hubo inversiones importantes en investigación para adaptar la tecnología de desalinización disponible a las necesidades del programa y nacionalizarla. ¿Por qué? Porque los costos transaccionales en Brasil de importación y eso son costos altos. Entonces, la inversión en investigación y traer la tecnología a las necesidades del país ha sido como una estrategia, una parte de la estrategia que ha sido muy importante para el suceso del programa. Después,
un diagnóstico adecuado de las condiciones del territorio para la intervención. Este trabajo de diagnóstico ha sido pozo por pozo, comunidad por comunidad, para que se instalase los equipos, toda la infraestructura adecuada a la cantidad de agua que el pozo podría vertir y también a las necesidades de la comunidad, porque las comunidades son difusas y no son iguales. Así que se ha trabajado muy fuerte en el tema de diagnóstico antes de bajar a campo, bajar a territorio. Después, el tema de la gestión compartida de los sistemas, con movilización y participación comunitaria. Pequeños mantenimientos, involucrar a la comunidad como parte de la solución es fundamental, porque antes ocurría el abandono de las estructuras y nosotros llamamos de sucateamiento. Toda la inversión se perdía. Una vez que se involucró los estados, los municipios y también la comunidad beneficiaria, se convirtió todo ese tema de, bueno, el gobierno va a traer agua. No, ahora nosotros somos parte de la solución para tener agua y agua en buenas condiciones para nuestras familias, ¿sí? Y un otro eje que gostaria de enfatizar es la adopción de los principios de bioeconomía circular para la gestión de los residuos. Porque, claro, estamos en continente y el residuo era un problema muy serio. Y transformar ese residuo en producción de peces, tilapia, que es una proteína bastante importante, y a triplex, que es como un volumoso para el ganado, ha sido como una solución que ha sido como perfecta para el tema de cerrar el circuito, ¿no? De no tener un impacto ambiental muy fuerte. Claro que la Embrapa actuó muy fuerte, el ICA apoyó muy fuerte las investigaciones de cuáles serían los cultivos más adaptados y en qué situaciones, en cuáles situaciones esos cultivos podrían ser adoptados y en qué sistemas, en qué comunidades. Todo eso hace parte del diagnóstico, pero la inversión en investigación es muy importante para cerrar todo este circuito y no crear un problema ambiental en estos sistemas, ¿sí? Bueno, la tecnología como es la osmosis reversa y claro, Ivo ya nos explicó, así que me facilita la vida sobre la eficiencia de la tecnología, ¿no? Sobre la experiencia, ese es un sistema completo, donde tenemos la agua bruta, la captación, la agua bruta, el sistema de desalinización, se separa la agua potable del concentrado y la gente puede ir hasta el sistema de recoger la agua potable y toda la parte del concentrado va a ser utilizado en riego, producción de proteína, peces, a triplex, feno y, claro, incluso las investigaciones más recientes dan conta de alimentación y engorda para caprinos y ovinos, que es un destino muy bueno para ese tipo de sistema, ¿no? Existe acá las especificaciones técnicas necesarias para instalación, caudal de 5.000 litros hora, profundidad del suelo de 1 metro. Y bueno, son 892 obras contratadas, 131 municipios, 516 obras en ejecución, en más 101 municipios y 60 obras en ejecución. Alrededor de 1.200 operadores locales calificados, entrenados, capacitados para operación y resolución de
pequeñas situaciones donde no es necesario traer una empresa, un técnico, un especialista, porque era en ese tema donde se abandonaban los sistemas. Esas son algunas plantas, las fotografías en la región. Y bueno, acá se detalla un poco más el tema de la gestión compartida de los sistemas, qué tipo de operación son necesarias, cómo se hace la mediación, el diálogo, las negociaciones, incluso conflictos de interés. Claro, agua es un tema de conflicto de interés, así que toda esa parte de mediación y negociación es muy importante en ese tema. Y algunos de los resultados de año de 2018, creo que ahora tenemos resultados más recientes, ¿no? 200 instituciones involucradas, 600 técnicos estaduales y operadores y gestores de sistemas, 209 millones de reales invertidos, 150 sistemas implantados, y la meta final es atender 2.5 millones de personas hasta 2019. Creo que ya está casi en esta meta alcanzada. Bueno, son muchas comunidades, como puede ver, son comunidades difusas, no son comunidades urbanas, conectadas, así que isso es un desafío, un reto adicional para el programa, pero está siendo muy exitoso, ¿no? Y agradezco su atención y su tiempo. Hola. Hola. Muchísimas gracias, Romelia. Muchísimas gracias por la presentación. Yo tuve la suerte de trabajar junto a Romelia en los 5 años anteriores, antes de llegar a Chile este año, y ver en la práctica el programa Agua Dulce es un programa modelo, sobre todo de gestión social, como había manifestado anteriormente, donde se está beneficiando a un grupo y a una población meta que requiere de agua. Se hicieron muchos pozos por el ejército que dieron agua salobre, y esa agua salobre no era una solución. Con el programa Agua Dulce se pudo desalinizar y organizar a esos grupos sociales que ahora están generando bienestar, producción, y sobre todo se están quedando en sus lugares de origen, y no está habiendo ese éxodo tan grande a las principales ciudades, que es uno de los problemas cuando las condiciones rurales no se dan. Yo quiero agradecer a todos los presentadores, a todas las personas, que todavía mantenemos 130 participantes luego de 2 horas de presentación. Eso hace ver la importancia del tema, el interés por el mismo, y voy a transmitir algunas de las consultas a los presentadores. Vamos a empezar con algunas preguntas para Ivo. Dice de Rodrigo Camus, dice Ivo. Bueno, ¿por qué medios se indicará la presentación sobre políticas públicas en aguas de reuso en Chile? Ivo, por favor. El Congreso de Políticas Públicas, bueno, se va a publicitar en medios masivos, va a tener prensa, va a tener medios bastante extendidos, y obviamente a través del sitio web de Aladir, que es aladir.net, las redes sociales de Aladir, Instagram, Facebook, etc. Y también
a través del newsletter y el magazine de la DIR que se pueden inscribir desde ya. Gracias, Ivo. Ahora tenemos una pregunta para Francisco Mesa, de Pablo Cornejo. Dice, bueno, gracias, Francisco, muy buen estudio. Sin duda, el manejo desde la cuenca es lo que se debe ver de forma integral, sobre todo en suelos cultivados, donde la conductividad eléctrica puede ser por efecto muy dependiente de la dosificación de fertilizantes. Si nos puedes hacer un comentario sobre el tema de fertilización de sales y conductividad y manejo de cuenca. Sí. Gracias, Hernán, por supuesto. Bueno, en la agricultura, una de las sales que aporta al sistema, especialmente al suelo, a las zonas raíces, son los nitratos. Hay muchas zonas agrícolas que por bastantes años eso se empieza a acumular y ya después de 20, 30 años, dependiendo de esa intensidad, uno de los componentes de esas sales que son aniones y cationes son los nitratos. También los sulfatos de muchos fertilizantes que contienen azufre en su formulación y que van aplicando. Y también los cloruros, que son otros de los del componente importante. Por ejemplo, el muriato potasio, los fertilizantes que contienen potasio tienen cloruro, y esas sales van quedando atrapadas en el perfil del suelo, en las zonas raíces, que a la larga empiezan a aumentar la conductividad del suelo por aportes también del agua, pero también por tener un volumen aplicado de agua muy exacto. Mientras más eficiente sea el sistema de riego del punto de vista agrícola, más vulnerable a la acumulación de sales dependiendo de los contenidos, las concentraciones de estas sales disueltas que contiene el agua. Y por lo tanto, eso hay que estar muy atento. Y por eso se necesita las mediciones y hacer los manejos respectivos agronómicos tanto del suelo como del agua, y hay que ver la diferencia. No es lo mismo un suelo arenoso que tiene fácil lavado de sales con un suelo arcilloso, y también los contenidos de materia orgánica que tienen los suelos. Es decir, que hay una serie de componentes que hay que ir trabajando, pero todo se magnifica cuando tenemos menos disponibilidad de agua. También por ahí vi un comentario, aprovecho de inmediato a decirlo, de cuando uno empieza a impermeabilizar los sistemas de riego, obviamente que empieza a afectar los acuíferos por menos recarga natural o a lo que han estado acostumbrados a tener o a recibir. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Otra de las preguntas que surgió es que si se van a compartir las presentaciones. Todos los que se han inscrito para este seminario estarán recibiendo las presentaciones en un correo en lo que resta del día, o tal vez máximo hasta mañana, así que las presentaciones se van a compartir para todos. Hay algunas otras preguntas y estamos un poquito ajustados en el tiempo, pero todavía tenemos unos minutos. Menciona una pregunta probablemente que sería para Romelia. Dice, la orientación brasileña es de carácter de agua a las comunidades, diferente a lo presentado para Chile, que fue más productivo. Hace un comentario también Viviana Andaur, muy interesante la presentación de Brasil, dice, en relación a la presentación hecha por Romelia. Así que si Romelia puedes hacer un comentario, por favor. Sí, sí, claro, gracias. Bueno, a respecto de la orientación de Brasil, sí, es verdad. Por eso, cuando empecé mi presentación, recalqué bastante el tema de cuál es el objetivo de su intervención con desalinizadores. Porque de Brasil era eso, para las comunidades difusas. Pero con el tema de los residuos se creó un sistema de producción, ¿no? Así que para hacer un sistema completo, tenemos sí el tema de suministro de agua a la población difusa, pero un sistema de producción acoplado a las condiciones, claro, de aquella región y de vida y de producción de aquel sitio, porque es una región semiárida, tiene su cultura, sus limitantes y también el tipo de productos y de cultivos que ellos necesitan para aquella región. Así que
Es un poco eso. Agradezco todas las intervenciones y, claro, las presentaciones quedarán a disposición. Gracias, Romelia. Hay una pregunta de Constanza Morales para Francisco Mesa de línea. Dice, Francisco, usted mencionó que en un sector del norte el agua tiene más de 5.000 partes por millón de sal, sobrepasando el máximo de 3.000 partes por millón. ¿Cómo podrían prosperar los cultivos en esa zona teniendo en cuenta esa condición? ¿Existen cultivos que puedan tolerar esa cantidad de sales presentes? Sí, por supuesto. Hay muchos cultivos que son tolerantes a la salinidad. Eso está descrito en el FAO 29, ahí está para muchos cultivos. Y esas condiciones, arriba de los 4.000, 5.000, los olivos son un ejemplo. Hay variedades de olivos que toleran sobre los 10.000, ya no producen, pero no se mueren y esperan que las condiciones mejoren. Y así hay una serie de otras especies. Ahora, en ese caso particular es un acuífero, pero también hay ríos, hay zonas que tienen mucha salinidad y hay diferentes tipos de sales o de tipos de agua que uno las puede clasificar haciendo unos diagramas, si son, por ejemplo, agua sulfatada o sódica, etcétera, y dependiendo del componente que esté interviniendo mayoritariamente en esa salinidad, va a ser el ajuste que va a hacer al cultivo. Pero evidentemente arriba de 5.000 ya se complica bastante el panorama, y es por eso que la alternativa de la desalinización o la desalación puede ser en forma complementaria. La osmosis inversa normalmente produce un agua que no es buena para los cultivos porque está muy pura. Toda la célula vegetal necesita sales y la célula animal también, pero cuando se pasa de ciertos márgenes ya empieza a ser una complicación. Entonces la desalación podría ser una muy buena alternativa, que después uno hace la recombinación respectiva para hacer un agua muy buena para una serie de cultivos. Muchas gracias, Francisco. Tengo una consulta final para Patricio Fuensalida y voy a aprovechar para que Patricio vaya cerrando el evento. Quedan algunas consultas que serán respondidas directamente a sus correos por parte de los panelistas. En honor al tiempo no tenemos más posibilidad, así que le voy a hacer la consulta a Patricio, que viene dirigida de Francisco Corral. Dice, en total acuerdo con la gran oportunidad que nos puede generar la desalinización, ¿qué opina respecto a los posibles impactos ambientales reportados por estos procesos en la vida marina? Patricio, por favor. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, nosotros tenemos una legislación ambiental bastante exigente y todas estas plantas, yo creo que en promedio en Chile se deben demorar, yo diría, unos 4 años. Y durante todo ese proceso están siendo evaluados cada una de sus componentes. Y una de ellas, obviamente, es el impacto ambiental que puede generar esta planta. Pero si miramos esto un poco más holístico, como fue mi presentación, nosotros lo que estamos tratando es cómo enfrentamos una demanda mundial creciente de alimentos, con una oferta cada vez más chica. Porque el crecimiento de las ciudades, por el avance de la certificación, por la diferencia de agua. Y ya sabemos que oferta y demanda se estabiliza por los precios. Pero cuando eso ocurre, los más afectados son los más pobres. Entonces tenemos que enfrentar con tecnología, de hecho, digamos, impacto ambiental existe desde que dejamos de ser cazadores-recolectores, ¿no es cierto? Nos instalamos, hicimos una casa y empezamos a cultivar. ¿Entiendes? El tema es cómo minimizamos ese impacto. Pero no podemos estudiar este impacto mínimo sin poner al otro lado de la balanza los beneficios que genera esto. O sea, la única forma de tener la desertificación, la única forma de generar una mejor ocupación del territorio. Nosotros tenemos más del 40% concentrado en Santiago, ¿no es cierto? Teniendo un territorio de 4.000 kilómetros. ¿Entiendes? Porque no hay actividad económica. ¿Entiendes? Entonces, esos beneficios también tienen que ser considerados en la ecuación. Y bueno, contáis que hay 20.000 plantas en el mundo funcionando. O sea, es un tema que desde el punto de vista ambiental está resuelto en cuanto a la minimización del impacto. ¿Ah? Pero, como decía yo,
nuestro principal foco es que cómo este círculo virtuoso, energía, agua, alimento, lo hacemos funcionar en Chile. Muchas gracias, Hernán. Muchísimas gracias, Patricio. A nombre del ICA, yo quisiera agradecer a Línea, yo quisiera agradecer a LADER, yo quisiera agradecer a todos los participantes de diferentes países que nos han acompañado esta semana. Yo creo que se genera un grupo de discusión, de trabajo, producto de este seminario. Vamos a estar conectados, vamos a pasar los emails de los facilitadores para consultas posteriores. Agradezco el respaldo técnico de la oficina ICA, en Claudio, en Alejandro, que han estado detrás de bambalinas haciendo esto posible. Yo quisiera mencionar que sin agua no hay civilización y que la agricultura es importante 3 veces al día. Muchas gracias a todos, que tengan un resto de jornada exitoso. Un abrazo, se cuidan. Gracias, adiós. Chao, chao. Gracias, muchas gracias. Saludos a todos. Que estén todos muy bien. Chao, chao. Gracias. Chao. Gracias. Muy bueno todo, gracias. Excelente. Muchas gracias, cuídense. Igualmente.